Martín Lutero creció en un hogar humilde en Mansfield, Alemania. Teólogo, compositor y sacerdote, es posiblemente el reformador más conocido del siglo XVI. Nació el 10 de noviembre de 1483, casi 70 años después de que Juan Hus muriera en la hoguera. Nació en una familia trabajadora, de clase media, y tenía varios hermanos y hermanas. Lutero desarrolló un carácter firme. La familia de Lutero fue hasta cierto punto una familia de grandes triunfadores. Fueron muy estrictos con el joven Martín, según contó el propio Lutero. Querían que su hijo tuviera estudios universitarios. De joven se preparó para ser abogado. Tuvo una experiencia impactante que cambió el curso de su vida para siempre. Lutero estaba atrapado en una tormenta y teme por su vida. Está afuera y tiene miedo de que le alcance un rayo. Los relámpagos caen delante y detrás de él, a un lado y a otro. Lleno de terror, clama y promete que si un santo le salva, se hará monje. Clamó a Santa Ana, la santa de las causas perdidas. Santa Ana, líbrame y me haré monje. Y cumplió su palabra. A pesar de las furiosas protestas de su padre, Lutero dejó sus estudios de Derecho, vendió sus libros y entró en el monasterio agustino de Erfurt para dedicarse por completo a la vida monástica. Con un anhelo desesperado por obtener la salvación, practicó ayunos frecuentes y largas horas de oración. Vivía de forma muy austera y sus confesiones no tenían fin. Si algunos consiguieran entrar en el cielo por su vida de monje, yo sería uno de ellos. Había un confesor que percibió en Lutero un alma especialmente sensible. Este confesor se dio cuenta de que Lutero necesitaba enseñar la Biblia. Así que Lutero se convierte en profesor de teología y predicador en la iglesia local, además de miembro de la comunidad religiosa de los monjes agustinos. Básicamente, desempeña 3 trabajos. En Wittenberg aprendió a estudiar la Biblia en las lenguas originales. Pronto comenzó a compartir en sus clases las verdades que estaba aprendiendo, y a sus estudiantes les encantaba. En 1510, Lutero hizo una peregrinación para visitar la sede de la Iglesia en la ciudad santa de Roma. Le repugnó presenciar la terrible avaricia y maldad que vio a todos los niveles del clero. Tenía grandes esperanzas puestas sobre la ciudad santa, pero se derrumbaron al contemplar el estilo de vida decadente de los monjes y sacerdotes. Esto estaba en fuerte contraste con la vida humilde en Alemania, pero su mayor descubrimiento estaba aún por llegar. Estaba en Roma subiendo por las escaleras de Pilato cuando escuchó una voz que decía: «El justo por la fe vivirá». Así que subía por la escalera de Pilato de rodillas, porque afirmaban que esto hacía que te quemaras menos tiempo en el purgatorio. Mientras miraba a su alrededor, de pronto pensó: ¿qué estamos haciendo? La Biblia dice que uno se salva por la fe, así que se levantó y se fue. Esto marcó un antes y un después. Lutero llegó a comprender la importancia de confiar en los méritos de Cristo para obtener el perdón. Tras regresar de Roma en 1512, Lutero fue galardonado con un doctorado en divinidades por la Universidad de Wittenberg. Comenzó a predicar valientemente que los cristianos no deben aceptar ninguna doctrina ajena a la Biblia. Este principio de sola escritura será el lema de la lucha de la Reforma. En 1520 presenta una serie de 3 tratados donde explica que las tradiciones de la Iglesia se han corrompido por añadidos humanos y que la Iglesia solo debe seguir el testimonio de la Biblia. Esto es lo que explica el declive de la Iglesia, que la gente perdió de vista la Biblia
y la capacidad de leerla por sí misma. Había una barrera entre el pueblo y la Biblia, entre los fieles y Cristo. Cuando Martín Lutero y sus colegas declararon que la Biblia era la única autoridad válida, comenzó el resurgir de la Iglesia. Sola Escritura, tota Escritura, prima Escritura, y hacen que la situación cambie. En la misma época, Roma estaba excavando el suelo para la construcción de la nueva y magnífica Basílica de San Pedro. La Iglesia envió a Alemania a Johann Tetzel para vender indulgencias con el fin de recaudar los fondos necesarios para la catedral. La Iglesia cree no solo que sus servicios y ofrendas pueden ayudar a los muertos, también dice que el jefe de la Iglesia de Occidente, el Papa, gracias a la gran abundancia de gracia acumulada en la Iglesia, puede declarar que los pecados de alguien quedan borrados tras su muerte. Esto es lo que recibe el nombre de indulgencia. La indulgencia plenaria absolvía a la persona de todos los pecados cometidos hasta ese momento y, según decía la Iglesia, aceleraba el proceso del purgatorio, llevando a la persona directamente al cielo. A finales de la Edad Media, la Iglesia está convencida que puede decirle a la gente: si estás dispuesto a hacer una ofrenda a la Iglesia te dará una indulgencia en forma de ofrenda para un familiar, amigo, pariente, ser querido que haya fallecido. Supuestamente ese ser querido escapaba de forma inmediata de las torturas del purgatorio. Esto se hizo una creencia muy popular en los siglos XIV y XV. La gente pedía indulgencias. Lutero descubrió que algunos de sus feligreses compraban indulgencias y se indignó. Cuando la gente vino a él para canjear sus indulgencias, se negó rotundamente a validarlas. Lutero les dijo que lo que tenían que hacer en realidad era arrepentirse sinceramente de sus pecados y abandonarlos. Esto fue lo que forzó a Lutero a entablar una batalla con su amada Iglesia. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó su famosa protesta en la puerta de la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg. ¿Qué son las famosas 95 tesis que Lutero clava a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg? Es una invitación académica al debate. Él anota 95 tesis y lo que básicamente está diciendo es: estas son mis propuestas. Estaban mejor redactadas de lo que uno se puede imaginar porque estaban pensadas para el debate. Las 95 tesis eran solo 95 propuestas sobre las que pretende entablar un debate en la universidad. Esta es una práctica habitual en el mundo académico a finales de la Edad Media. Así que Lutero está realizando un ejercicio estrictamente académico. Es como publicar un artículo en una revista académica de la actualidad. Yo mismo, como historiador, no espero que muchas personas lean mi trabajo. Solamente piensas en alcanzar a un círculo muy estrecho. Así que clava sus tesis a la puerta del castillo de Wittenberg, porque tradicionalmente es allí donde se publican las invitaciones al debate. Así que Lutero no esperaba despertar tanto revuelo. Atrajo la atención de mucha gente, incluyendo la del Papa. Lutero no deseaba despertar la hostilidad de la Iglesia. Él cree que las aceptarán. De hecho, si nos remontamos a los padres de la Iglesia, incluyendo a San Agustín, encontramos en sus escritos muchos puntos que concuerdan con lo que Lutero decía. Así que Lutero esperaba que la gente dijera: «Oh, genial, gracias por aclararlo». Tal vez fue un poco ingenuo, pero posiblemente es el resultado de su formación académica. Él no pretendía ni mucho menos empezar un nuevo movimiento. Pero lo que en realidad sucedió es que la Iglesia no aceptó lo que Lutero tenía que decir. Se emitió una bula papal. La bula es un decreto de la Iglesia. En ella se condenaba a Lutero y sus escritos y declaraba que debían ser quemados. La bula fue enviada a Wittenberg, donde, en lugar de quemar los escritos de Lutero, Lutero reunió a un gran número de personas y quemó la bula papal.
La quema de la bula papal fue un duro golpe. Se había desafiado a Lutero y él había respondido. Lutero dice, vale, tú me condenas a mí, pero yo te condeno a ti, porque lo que aquí está en juego es la verdad. Así que, si la Iglesia condena la verdad bíblica, entonces la Iglesia debe ser el anticristo. Es así como él la llama. Claro, cuando llamas a alguien el anticristo, es bastante difícil llegar a un acuerdo. Así que el emperador alemán organizó una audiencia donde acudieron todos los príncipes y sacerdotes importantes. Es la Dieta de Worms. Aquí acudieron representantes de todos los príncipes, nobles y ciudades libres del imperio. Lutero tiene la esperanza de poder debatir. La Iglesia sabe que Lutero es muy elocuente y no van a darle la oportunidad de hacerlo. Le colocaron en medio de la sala, le mostraron sus libros y le preguntaron dos cosas. ¿Estos libros son tuyos? ¿Y vas a retractarte? ¿Rechazas las doctrinas que has escrito en ellos? No respondió inmediatamente. Dijo, sí, son mis libros, pero en ellos hay muchas cosas escritas y necesito tiempo para pensarlo. Casi pierde sus nervios, pero logra controlarse y al día siguiente viene y comienza a jugar con las palabras. Cuando le dicen, ¿estas son tus obras? ¿Y te retractas de ellas? Lutero responde, ¿pides que me retracte de todas mis obras? Todos en la Iglesia están de acuerdo con algunas de ellas. He escrito sobre ciertos males en la Iglesia y muchos en la Iglesia están de acuerdo con esto. Intentan debatirlo, pero las autoridades no van a permitir esto. Dicen, no, solo responde, ¿te vas a retractar? Este es un momento heroico, especialmente porque Lutero cree que esto le va a conducir a la muerte. A menos que se me convenza mediante el testimonio de la Biblia o claros argumentos de la razón, pues no creo ni a papas ni concilios. He sabido que muy a menudo han errado y se han contradicho entre sí. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo retractarme y no me retractaré de nada, pues ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Esta es mi posición. No puedo obrar de otro modo. Que Dios me ampare. Amén. El concilio no pudo decir mucho en respuesta a esto, pero Lutero fue declarado un criminal. Sus escritos fueron prohibidos y ordenaron su detención. El documento decía, queremos que sea arrestado y castigado como un hereje notorio. A Lutero se le había dado un salvoconducto para ir a la Dieta de Worms, tal y como se le había dado a Huss para acudir al Concilio de Constanza unos 100 años antes. Algunas autoridades instaron al emperador Carlos V a ignorar el salvoconducto, así como Segismundo lo había hecho con el salvoconducto de Huss. Pero Carlos V no quería ser conocido como el segundo emperador que había incumplido un salvoconducto. Cualesquiera que fueran los motivos, Lutero pudo salir de la ciudad y emprendió el camino a casa. Creía que posiblemente alguien lo mataría en el camino porque había una recompensa por su cabeza. En lugar de eso, Lutero fue secuestrado por agentes de Federico el Sabio, quien había decidido esconder a Lutero por un tiempo. Lo escondió en el castillo de Warburg. Nadie sabía lo que le había ocurrido a Lutero. Muchos creyeron que estaba muerto. Durante un año, en este exilio solitario al que Lutero se refiere como mi Patmos, el ex sacerdote continuó su prolífico trabajo de escritura. Incluso se las arregló para traducir el Nuevo Testamento del griego al alemán. 72 años antes de que Lutero completara su traducción del Nuevo Testamento, Gutenberg había cambiado la historia con la invención de la imprenta. Con esta nueva e increíble tecnología, la verdad de Dios comenzó a extenderse por toda Europa como las hojas de otoño. Así que en medio de esta gran reforma, el Señor armó a su pueblo con la espada de su palabra.